alguno tiene alguna duda para que pueda ver la repetición, ¿no? Bien, listo. Entonces, la primera parte que vamos a ver va a ser el tema de fórmulas y funciones, ¿no? Que es lo principal para empezar los cálculos. ¿Sí? Sin esto no podemos seguir con nada más. Ahora, yo creo que la anterior semana han visto el tema de la interfaz del Excel, las partes más fundamentales, ¿no? Supongo que ya saben qué es una celda, la ubicación de la barra de fórmulas que está aquí, ¿sí? Y, bueno, filas y columnas, ¿no? Y con eso es suficiente para empezar con fórmulas y funciones. Bien, este programa es básicamente una hoja de cálculo. Entonces sirve para hacer operaciones matemáticas, procedimientos iterativos, hasta resolver ecuaciones, ¿no? Con una herramienta que tiene este programa. Bien, primero empezaremos, como dice aquí en esta primera hoja, con las fórmulas y funciones. Ahora, el tema de las fórmulas básicamente se refiere a los operadores que se utilizan, ¿no? El símbolo más para suma, el menos para resta, el producto, qué símbolo va a tener, la división, qué es lo que vamos a utilizar, cómo hacer un exponente, ¿no? Eso es lo que vamos a ver primero. Ese es el tema de las fórmulas. Las fórmulas están en base a al teclado, ¿no? Al teclado mismo. O sea, no hay ninguna... ¿cómo se dice? No hay ninguna palabra que hay que poner o ninguna sintaxis en específico para poder desarrollar estas operaciones, ¿no? Bien, para empezar, vamos a suponer dos números, sea A y B, ¿ok? Yo puedo darle valores, ¿no? Supongamos que al inicio no tenemos nada, ¿no? Entonces, se tienen los siguientes números, A y B. Ah, correcto, entonces voy a poner un valor así al azar de A que sea de 5 y de B que sea de 2, ¿sí? Y con estos números voy a trabajar las siguientes operaciones. La suma de ambos números, ¿cómo la efectúo? Bueno, aquí lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿no? Le doy el símbolo igual, ¿ok? El símbolo igual, cuando quieras hacer una operación, siempre va al inicio, ¿sí? Esto es para efectuar cualquier tipo de operación. Sea una fórmula o una función, siempre tienes que digitar el símbolo igual, ¿sí? La suma entonces va a ser, vamos a trabajar en base a referencias de celda, ¿ok? Una referencia de celda es, a la hora de poner un símbolo igual, digamos que referenciar aquella celda que contenga a tu información que quieres poner, ¿no? Que quieras operar. Digamos que yo quiero operar A más B, en este caso es la suma. Entonces simplemente pongo igual, le doy clic a la referencia de celda, en este caso yo quiero sumar 5 más 2, ¿no? Entonces doy clic aquí, símbolo más, y referencio a la otra celda que contenga a mi otra información, en este caso es un número, ¿no? Entonces le doy clic y ya tengo, ¿no? ¿Qué es lo que está leyendo el programa? Bueno, que resuelva, ¿no? El igual es resolver, o que opere la celda B2 y la sume con la celda B3, ¿no? Y en este caso es 5 más 2. Entonces le doy Enter y ya me sale el valor de 7. Igual hacemos para la resta, ¿no? La resta sería, bueno, aquí debí especificar A menos B, ¿no? Porque podría ser B menos A. Pero bueno, vamos a hacer una resta de A menos B. Entonces sería igual, referencio a la celda con un clic, menos, la referencia a la celda B3, ¿no? Entonces le doy Enter y bien, 5 menos 2 es 3. Y así el producto y la división, ¿no? Ponemos igual, producto sería 5 y el símbolo de multiplicación es el asterisco, ¿sí? Por 2. Listo, 5 por 2 es 10. Ahora la división, igual, ¿no? 5 entre, y el entre se hace con un slash. Ahora el slash lo pueden hacer con la combinación de teclas Shift 7 si están en una laptop, ¿no? Pero si tienen teclado numérico, entonces el slash está arriba del número 8, ¿no? En la parte del teclado numérico, al costado de bloquear número. Bien, entonces sería 5, referenciando la celda, entre 2, ¿no? Bien, y eso es 2 y medio, ¿no? 2.5. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Creo que habían escrito en el chat. A ver. Ah, ya, sumar puntos, sí. Ese es un tema de funciones, ¿no?
por ahora estamos viendo las fórmulas. Pero sí, o sea, sumar puntos sí, aparte de una suma, requiere una condición, ¿no? Entonces eso es una cosa extra. Primero vamos a ver la parte sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo yo elevo una potencia? O bueno, ¿cómo hago una potencia, no? ¿Cómo elevo un número a otro? Bueno, primero para efectuar algo tengo que poner igual. Ahora, hago la referencia de celda. Acá me pide A elevado a la B. Entonces, A va a ser mi base y va primero. Y ahora hago esta combinación, Alt 94. ¿Sí? Ahora, Alt 94 entrega este símbolo del acento circunflejo. ¿Sí? Es el símbolo clásico de exponente, ¿no? Entonces, luego de ese símbolo va la potencia B, ¿no? Entonces, referencia a la celda, ¿sí? B3, y me entregaría el resultado que debería ser 25, ¿no? Sería A que vale 5 y B que vale 2, 5 al cuadrado es 25. Ok, le doy Enter y ese es mi resultado. Ahora, voy a elevar B a la A. Sería poner igual. Ahora, en este caso, B, que es la base, pongo al inicio la combinación Alt 94, saco el acento circunflejo y referencia a la celda que contenga mi variable A, en este caso 5. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo en base a una referencia de celda? Porque bien podría ser, por ejemplo, de esta manera. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a repetir la potencia. La potencia, bien. Vamos a borrar aquí. Lo que debemos hacer es elevar A a la B, ¿no? Que es 5 al cuadrado y debo esperar mi respuesta que sea 25. Entonces, voy a poner igual, como en todas las operaciones, se empieza con un símbolo igual. El símbolo igual se hace con la combinación de teclas Shift 0. ¿Sí? Voy a abrir un teclado aquí. Aquí, a ver, teclado para guiarme y poder explicarle. Teclado de computadora. ¿Cuál es el completo? Mira, por ejemplo, yo tengo uno de este estilo, ¿no? Al teclado numérico me hago referencia a esta parte, ¿no? Del teclado. Vamos a ver si puedo poner más grande. Bien, aquí está. Ahí sí se ve, ¿no? Bien, entonces, esta parte es el teclado numérico, ¿no? Les hablaba en la división del slash. Este es el símbolo del slash, ¿no? Pero también se puede lograr con la combinación de teclas Shift, este botón, y 7. Bueno, la parte de aquí de la izquierda siempre es un poco variable, ¿sí? Y más cuando estamos hablando de laptops. Lo que pasa es que los símbolos a veces en los diferentes teclados pueden tener, no estar de esta manera, ¿no? Uno no siempre va a tener el símbolo de admiración, dos no siempre el arroba. Por ejemplo, en mi teclado, el 7, el símbolo que tiene arriba, no es el ampersand, sino es el slash, este símbolo de aquí, el de división. Entonces mi combinación de teclas es Shift 7. Entonces, en caso tengan el slash en otro número, por ejemplo en el 6, la combinación de teclas va a ser Shift 6 para poner el slash. ¿Ok? Ahora, nos vamos a nuestra pregunta, ¿no? Que era de nuestro compañero de cómo hacer la potencia. Bien. Primero ponemos el símbolo igual. La base sabemos que es el A, ¿no? Y el valor del A va a ser ¿no? Referenciamos a la celda B2 dándole clic, ¿sí? Y hacemos la combinación de teclas. ¿Cuál combinación de teclas? Bueno, presionamos Alt, cualquiera de los dos, ¿sí? Y manteniendo presionado ponemos 94, ¿sí? La combinación de teclas Alt 94. Entonces esa combinación de teclas me arroja este símbolo, ¿sí? Que es el acento circunflejo. Ese símbolo también está aquí en esta parte, a ver, en algunos teclados. Por esta parte de aquí, en algunos teclados tienen ese simbolito, ¿no? Del acento circunflejo. Por ejemplo, aquí está en el número 6, ¿no? Podría ser el caso de que con Shift 6 en este teclado te arroje ese símbolo. Pero normalmente está por aquí, y más en laptops. Entonces, en uno de estos cuatro va a estar el acento circunflejo, y una posible combinación para sacar eso, en caso no tengan esta parte del teclado numérico, es Alt GR y el botón donde tenga ese símbolo, ¿sí? O pueden probar con Control
y esa tecla, ¿no? Donde esté ese símbolo de aquí. ¿Ok? Entonces, pero lo más seguro es, y lo más cómodo, ya les digo, para trabajar con Excel es tener un teclado completo. Porque esta parte del teclado numérico te ayuda bastante. Digitas pues mucho más veloz que con este teclado dispuesto de esta manera, ¿no? Los números. Con esto, con una sola mano, pues digitas mucho más rápido. Entonces, en caso de que tuvieran laptop, ¿no? Una recomendación es que se compren un teclado adicional y no usen el teclado de las laptops, porque es pues generalmente incompleto, ¿no? En sus funciones. Además de que las teclas F en las laptops tienen otras funciones, ¿no? Para subir y bajar volumen, entonces no hacen una correcta función, ¿no? Claro que con la tecla fin y presionando esto, ya bueno, también se soluciona, pero la mejor recomendación que les puedo dar para hacer sus cálculos es tener un teclado así, ¿no? De este modelo, ¿no? Completo con su teclado numérico. Bien, continuando. Entonces, una vez ya sacado el acento circunflejo, referenciamos a la celda que contenga nuestro exponente, el B, ¿no? Y el B es este, B3. Pueden darle clic, como pueden tipearlo también. Una vez que tengan ya el acento, pueden con su teclado poner B3, ¿no? B3. Y también lo hace la referencia, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta que está siendo bien referenciado? Bueno, porque te señala con el color que se pone la letra aquí, te señala la celda seleccionada. Por ejemplo, si yo borro el igual, ya está en modo negro, ¿no? Y ahí no está haciendo ninguna referencia, simplemente lo va a sacar como texto. Mira, le doy enter y lo saca como texto. Para una operación se pone el igual. Y cuando le pones el igual y pones esas letras, ¿no? Por ejemplo, B2, B3, hace referencia a la celda. B2, la intersección, ¿no? De la columna B con el número, con la fila 2, y B3, ¿no? La columna B con la fila 3. Entonces está ahí haciendo una referencia de celda. Entonces le doy enter y sale 25. Entonces, igualmente, ¿no? Para B a la, vamos a borrar de nuevo. Igual, B, referenciamos a la celda, al 94, ¿sí? Elevado a la A, que es 5. En este caso, 2 a la quinta es 32, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a preguntar si tienen alguna duda hasta esta parte de aquí de las fórmulas, ¿no? Lo más resaltante es, bueno, los símbolos que se deban usar, ¿no? Aparte del igual, para realizar las operaciones. Aquí se usa más, aquí se usa el guión, ¿no? El menos, aquí se usa el asterisco, aquí el slash, a ver, el slash, aquí se usa el acento circunflejo y aquí también. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Bien. Bien, perfecto. Entonces, con esto ya podemos hacer bastantes operaciones, ¿no? Y antes de pasar a las funciones, que quizás es lo que, bueno, más llama la atención del Excel, vamos a realizar algunas operaciones combinadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, que parece sencillo, pero si no lo formulas bien, de forma lineal, entonces te va a botar algún tipo de error, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mentalmente podemos hacer esto, ¿no? A más B, ¿cuánto es? Bueno, A más B, 7. Entre A menos B, que es 3, ¿no? 7 tercios. 7 tercios debe arrojar un resultado más o menos de 2.3 por ahí, ¿no? O por ahí. Bueno, entonces, vamos a formular, ¿no? Ponemos igual. Nosotros, digamos que somos pues nuevos en el Excel y pondríamos así, ¿no? Igual A más B entre A menos B, ¿cierto? Pero si le damos igual, mira, esto sale 3.4. 7 tercios no es 3.4, ¿sí? Es mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? Bueno, el Excel entiende esta operación que hemos puesto aquí en la barra de fórmulas. No sé, se ve muy pequeño, pero espero que puedan lograr anotar. Bueno, aquí están. El Excel entiende esto como si estuviera sumando A más la división entre B y A menos B. O sea, esta fórmula, vamos a ponerlo aquí,
que está aquí, el Excel lo entiende de esta manera. Lo entiende como A más B sobre A menos B. Entonces, eso es lo que está entendiendo el Excel al tipear de esta manera, ¿sí? Lo que está en rojo. A más B sobre A menos B. Pero no es lo que quiero, ¿no? Es diferente. Entonces, ¿cómo hago que el Excel lea de manera correcta esta operación? Bueno, entonces aquí abro paréntesis y todo lo que está arriba en el numerador lo pongo entre paréntesis, ¿no? Entonces sería A más B, cierro paréntesis y todo lo que está abajo en el denominador también, ¿ok? Y entonces dice, sí debe salir 2 puntos tantos. Ahí está, 2.33333, ¿no? Entonces, el uso de los paréntesis es bastante importante cuando se esté trabajando con un programa que te escriba la operación de manera lineal, ¿no? Al igual que en la calculadora científica, si tú lo hubieras colocado de esta manera, obviamente no con referencia de celdas, sino con números, lo hubieras colocado de la manera que lo puse inicialmente, también lo hubiera leído así, porque respeta la jerarquía de operadores, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando tengan sobre todo una división. El denominador de la división siempre tiene que ir entre un paréntesis global. ¿Sí? En este caso solo es, bueno, un binomio, ¿no? Entonces, abro paréntesis, cierro paréntesis. Pero miren este caso. En este caso tengo más de, digamos, tengo dos binomios, ¿no? Un producto de binomios. Ahora, ¿cómo hago esta formulación? Bueno, simplemente pongo igual. A ver, un momento, voy a agrandar la letra. Simplemente pongo igual. Ahora, sé que A más B es el numerador, ¿no? Entonces, abro paréntesis, pongo A más B, cierro paréntesis, pongo el slash de división, ¿sí? Y abro paréntesis y cierro paréntesis. Esa es mi recomendación a la hora de formular una división, ¿sí? Y dentro de ese paréntesis vas a poner todo lo que esté dentro del denominador. En este caso, A menos B. Entonces, abrimos paréntesis y ponemos A menos B, cerramos paréntesis y lo multiplicamos con... A ver, un momento, vamos a poner esto por aquí. Ya. Y lo multiplicamos con 2A menos 3B. ¿Sí? Multiplicamos con el símbolo de asterisco. Abrimos paréntesis, 2A. Allá, 2 por A. Menos 3 por B. Ok. Entonces cerramos paréntesis. Y bueno, el resultado es 0.5833. Bien. Entonces, así se formula esta operación, ¿no? ¿Qué pasa si yo no hubiese puesto estos paréntesis que están aquí? Después del slash, los primeros paréntesis que puse. Me va a sacar otro resultado. 9.33. ¿Sí? Y entonces, ¿aquí qué está leyendo el Excel? Ah, ya. El Excel está leyendo esto. A ver. Entramos y lo que está leyendo es esto. Eso está leyendo. ¿Sí? A ver. Bien, entonces, al formularlo de esta manera, sin ponerle los paréntesis globales debajo de la, o después de la división, del slash, entonces lo que está leyendo es primero este cociente, ¿no? A más B entre A menos B. Y luego lo está multiplicando todo esto por 2A menos 3B, de esta manera. Pero no está haciendo todo el denominador este producto, ¿no? Lo está leyendo de manera pues lineal y de manera incorrecta, ¿no? De la forma que no quiero. Entonces siempre la recomendación es poner, abrir y cerrar paréntesis después del slash. Y dentro de esos paréntesis poner todo tu denominador. Ahora, ¿por qué los paréntesis aquí? Obviamente porque un producto se efectúa así, ¿no? Con paréntesis, si te lo está especificando. Eso sí es normal, ¿no? Entonces, aquí tengo que abrir paréntesis
y cerrar. Listo. Bien, entonces, ¿cómo haríamos esto, no? Ya está poniéndose pues un poquito más complicado. Bueno, solo es cuestión de forma. A ver, ponemos igual, hacemos, me piden a la b. Podríamos poner, ¿no? A elevado, o sea, con el al 94 saco este símbolo, ¿sí? Elevado a la b. Y luego multiplicarlo por todo esto, ¿no? Pero el resultado de a la b yo ya lo tengo. ¿Dónde está a la b? Aquí, ¿no? Y sale 25. Entonces, ¿por qué formular a a la b de nuevo si ya tengo el resultado en la misma hoja? Simplemente hago la referencia, ¿cierto? La referencia B12. Ahí está tomando el valor de 25. Y ahora me dice la raíz de a más b entre a menos b. Ahora, ¿cómo saco la raíz en base a una fórmula nada más? No existe eso. Lo que tenemos que hacer es recordar la propiedad de los exponentes nada más. Sacar raíz cuadrada es lo mismo que decir, o es lo mismo que elevar a la 1/2, ¿cierto? Porque acá el exponente de toda esta división, de toda esta fracción, es 1, ¿cierto? Y el índice de la raíz cuadrada es 2. Entonces, el índice de la raíz pasa a dividir al exponente y entonces quedaría la 1/2, ¿no? Y entonces abrimos y cerramos paréntesis, elevamos a la 1/2, ¿no? Pero 1/2 es lo mismo que decir 0.5. ¿Sí? Y aquí dentro del paréntesis ponemos toda esta operación. Ahora, aquí deberíamos abrir y cerrar paréntesis para poner a más b, slash, abrir y cerrar paréntesis para poner a menos b, ¿cierto? Bien, pero yo ya no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque a más b entre a menos b ya lo tengo calculado en esta celda, ¿cierto? Entonces solo debería hacer la referencia a esta nueva celda, F8, ¿ok? Entonces, una vez haciendo esa referencia, le doy enter y me sacó el resultado, ¿cierto? De 38.188. Bien, aquí alguna pregunta. Vamos a ver si hay algún comentario en el chat. Pedro, creo que puedes enseñarles a redondear. Ya listo, claro. Ay, disculpen el ruido ahí afuera de mi casa, pero bueno, está haciendo una construcción, pero vamos a continuar. Con respecto a los redondeos, por ejemplo, para que el número no esté tan largo, hay una función, ¿no?, de redondear. Pero si nosotros redondeamos con la función redondear, valga la redundancia, lo que va a hacer es cortarte el número de decimales, ¿no? Pero nosotros solo queremos reducir la cantidad de decimales de forma estética, o sea, para que se vean menos nada más, no redondearlos como tal. Porque ¿qué pasa si lo redondeo como tal? Entonces va a tomar por ejemplo aquí, ¿no?, que hicimos la referencia a la celda. Si yo redondeo como tal, va a tomar menos decimales a la hora de volver a operar, ¿no? Pero mira, para simplemente dejarlo con menos decimales, pero no redondearlo como tal, vamos a clicar en la celda que queremos cortar decimales o que se muestren menos decimales. Y aquí en la pestaña de inicio vamos a este botón, dice disminuir decimales, no lo esté redondeando como tal, solo de forma estética va a disminuir la cantidad de decimales. Y miren, podemos reducirlo por ejemplo a 4 decimales. Bien, aquí también damos clic aquí, reducimos la cantidad de decimales. Con el otro botón aumentamos, ¿no?, con el de aquí. Bien, lo dejamos en 4 decimales de forma estética, aquí también 4 decimales, ¿sí? Y listo, ahí no cambia el resultado. Pero mira, si yo cambiara esto con la función redondear, el resultado aquí probablemente cambie, ¿no? Vamos a poner función redondear. Esto es un ejemplo nada más, no tienen que aprenderlo. A ver, abro paréntesis, cierro paréntesis. Ok, me pide el número y la cantidad de decimales que quiero redondear, ¿no? Por ejemplo, 2 decimales. Miren este número de aquí, 38.1881, vamos a ver si cambia un poco. Y ahí está, cambió, ¿no? Porque les dije, aquí lo primero que hicimos es mostrar nada más menos decimales.
Entonces, ¿qué aparecía? 2.3333, ¿no? Porque el número de 3 era un número, ¿cómo se dice? Un decimal, un periódico puro, ¿no? 33333. Pero solo recortamos la visualización, ¿no? Pero ahora sí lo está redondeando. Por eso sale ser 2.33, porque lo redondea dos decimales. Entonces luego ya sale 00. Entonces ese redondeo con la función sí va a alterar mi resultado, ¿no? Porque va a tomar el número 2.33 y no el 2.3333333. Y eso es lo que cambia mi resultado. Pero obviamente lo cambia, pues, no tan significativamente, ¿no? El anterior era 38.18 y este es 38.16. ¿Sí? Entonces, una cosa es mostrar menos decimales y otra cosa es redondearlo, ¿no? El redondeo aquí te va a afectar los otros cálculos que tengan como referencia a la celda que está redondeada. ¿Sí? Bien, entonces vamos a quitar la función redondear y lo vamos a dejar con mostrar nada más 4 decimales. Bien. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Vale, perfecto, yo repito. A ver. Por ejemplo, aquí. Imagínate que te piden la raíz cuadrada de 25, ¿no? Sabemos que es 5. Entonces, le doy igual, ¿no? Abro paréntesis, pongo 25, cierro paréntesis y lo elevo, ¿no? A la 1 medio. Ahora, este símbolo, recuerden, alt 94, el acento circunflejo. Y lo elevo a la 0.5, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque elevar a la 0.5 es lo mismo que sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Con fórmulas es la única manera de sacar la raíz cuadrada. Entonces, esta es la raíz cuadrada de 25 y al darle enter me debe de resultar el número 5. Y ahí está, ¿no? Miren, aquí podemos ver que en la celda dice 5, ¿no? Pero si tú quieres ver la fórmula de lo que estás resolviendo, está aquí, en la misma barra del mismo nombre, ¿no? La barra de fórmulas. ¿Sí? Ahí dice 25 a la 0.5, eso me da 5. ¿Sí? Entonces, así lo pueden sacar, ¿no? Igual, la raíz cuadrada de, no sé, de 25 por 25. Entonces, todo eso lo pongo entre paréntesis, lo elevo al 94 a la 0.5, ¿no? Y eso debe dar 25, ¿no? Porque 25 por 25, 25 al cuadrado, y la raíz, pues cancela el cuadrado y debe dar 25. Y ahí está, ¿no? Entonces la manera de sacar raíz cuadrada en base a fórmulas es esa, ¿no? Poner todo, todo dentro, lo que quieras dentro de la raíz, entre paréntesis, y luego elevarlo a la 0.5, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver también la función raíz cuadrada, ¿sí? Y la función raíz cuadrada es básicamente poner, por ejemplo, de nuevo, queremos la raíz de 25 por 25, ¿no? Ya. Simplemente ponemos raíz, ponemos igual, raíz, y ahí dice, ¿no? Cuando tú digites algo, después del igual te va a salir una serie de opciones. Estas opciones, como ves que dice f de x, son funciones que tiene predeterminado el Excel, ¿no? Y por ejemplo, si tú te ubicas aquí, te dice qué es lo que hace la función. Por ejemplo, aquí en la primera dice raíz, y acá al costado dice devuelve la raíz cuadrada de un número, ¿no? Y si te ubicas en la segunda, dice devuelve la raíz cuadrada de un número, pero por pi, ¿no? Y aquí ¿qué dice? Bueno, devuelve la raíz cuadrada de un número complejo. Mira, también puedes trabajar con complejos aquí. Pero bueno, estamos trabajando primero con los reales, ¿no? Entonces, la raíz de, abro paréntesis, y me dice aquí debajo qué es lo que debo poner entre paréntesis, ¿no? Y me dice pon el número que quiere sacar la raíz, ¿no? Entonces, bueno, pongo 25 si en caso quiero sacar la raíz de 25. Y eso debe dar 5 también. Y ahí está, ¿no? Pero si quisiera la raíz de 25 por 25, simplemente lo pongo todo entre paréntesis, ¿no? La raíz de 25 por 25. Ahí está. Y esas son las dos maneras que tienes de sacar la raíz cuadrada de 25 por 25, la raíz cuadrada de cualquier número, ¿no? Pones todo el número, lo elevas a la 0.5, o bien usas la función raíz, así escribiéndolo, y abres paréntesis, cierras y pones todo el argumento
de la raíz, ¿no? El argumento hace referencia a todo lo que está dentro de la función, ¿no? Por ejemplo, el argumento de esta raíz cuadrada, ¿cuál es? Es a más b entre a menos b, ¿sí? Bien. Entonces, esas son las dos maneras, ¿no? De sacar raíz cuadrada. Bien. Ok. Con esto cubrimos gran parte de lo que se trata de fórmulas. Bueno, y esta parte que es de función, ¿no? Pero quería que vean, ¿no? Que hay otra manera también de sacar raíz cuadrada. Ahora vamos a entrar al tema de funciones, ¿sí? Para empezar, vamos a mostrar cómo sacar los valores de los números, uno de los números más importantes de la matemática, ¿no? O dos de los números más importantes. El valor de e y el valor de pi. Recuerden, ese es el número de Neper, ¿sí? El número de Neper tiene un valor de 2.7812, creo, ¿sí? 2.78. Entonces, ¿cómo saco ese valor? O sea, ambos números son números irracionales, tienen infinitos decimales, ¿no? Y yo no puedo simplemente decir, es 2.78 y trabajarlo así, ¿no? Ya 2.78. Y pi, bueno, yo sé que es 3.14, 16 o 15, 92, 42, hasta donde me sepan, ¿no? La cantidad de números decimales. Pero es más exacto trabajar con el valor real, ¿no? O hasta donde el número de decimales que conozca el Excel. ¿Y cómo saco esos valores? Bueno, el número de Neper se saca así. Exponencial. Y bueno, lo elevas a la 1, ¿sí? Este exp hace referencia al exponencial. Y el exponencial es la letra e, ¿no? Entonces, e elevado a la 1 es el mismo e, ¿no? Entonces le pongo enter y ahí está. Perdón, no era 2.78, era 2.718, ¿no? Y mira, te da más decimales. Si tú estiras esto y le das más decimales, te va a sacar más decimales, ¿no? Como les digo, tiene infinitos decimales estos dos números, ¿no? Y aunque te muestre poco al inicio, aunque te muestre pocos decimales, entre comillas, ¿no? Porque son 8, sí, ya. Son 8 decimales. Aunque te muestre esto, si tú referencias aquí, por ejemplo, haces un 2 por e, al hacer esa operación está tomando todos los decimales, ¿no? No está tomando solo los que te muestra, todos los que contenga o todos los que tiene el número e, ¿sí? Ahora, si lo redondeas, si aplicas la función redondear, voy a poner acá, redondear, este número, mira, la función redondear acá te dice, ¿no? ¿Qué es lo que debes de poner? El número. ¿Cuál quieres redondear? Ya, yo quiero redondear este número. Punto y coma te dice el número de decimales a los cuales quieres redondear. Mira, por ejemplo, yo quiero redondearlo a 3 decimales. Y mira, ahí ya lo redondea, ¿no? Y mira, si le aumento, ya salen ceros, ¿no? Porque ya está redondeado. Entonces, cuando está redondeado, no es que solo te está ocultando los demás decimales, no, sino que está tomando ese valor. Y es diferente hacer un 2 por este valor que no está redondeado a hacer un 2 por este valor que sí está redondeado, ¿no? Y mira, si yo oculto los decimales aquí y lo hago a 3 decimales, parece ser que son los mismos números, ¿no? Pero uno está redondeado y el otro no. Y entonces nos arrojan diferentes resultados, ¿no? Parecidos pero diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una vez más, recalcando, la función redondear y mostrar menos números, que no es lo mismo que redondear. Bien, vamos a continuar. Ahora, mira, por ejemplo, aquí dice exponencial 1, ¿no? Acá dice exponencial entre paréntesis 1. ¿Eso qué quiere decir? Ya que está elevando este número e a un exponente de 1, ¿no? Entonces, si yo quiero e al cuadrado, entonces sería e exponencial y 2. Entonces 2.718 al cuadrado es más o menos esto, ¿no? Bien, acá voy a poner el formato general para que me entregue los decimales que quieren. Y bueno, vamos a continuar con el número pi. Ahora, el número pi sabemos nosotros que es 3.1416 aproximadamente, ¿no? Pero también sabemos que es un número irracional. Ahora, queremos poner su valor con bastantes decimales, con todos los que me puede entregar el Excel. Entonces voy a poner igual pi, pi en mayúscula, abro y cierro paréntesis.
eso te va a entregar el siguiente valor, ¿no? Como les decía, 3.14, 15, 92, 65 y los que pueda seguir entregando, ¿no? Por ejemplo, acá le he aumentado decimales, pero como la celda está un poco pequeña, me arroja como que esta cosa, ¿no? Que parece un error. Pero simplemente estiro y ya me salen más decimales, ¿no? Estiro más para darle más decimales y bueno, le sigo dando, ¿no? Bien. Por ejemplo, mira, aquí se detuvo los decimales, al parecer, ¿no? Entonces el Excel te entrega un valor de pi con 3, 6, 9, 12 y 14 decimales. Bien. Eso es lo que te puede entregar el Excel. Y así es pues más conveniente trabajar, ¿no? En tus cálculos para que seas más preciso. Entonces voy a volver a poner exponencial, acá 1 y acá pi, y no tengo que poner 1, el valor de pi es único, ¿no? Entonces ya acá simplemente le doy enter y bueno, le doy menos números o le doy general. Okay. Ahora, por ejemplo, te piden el exponencial, el número de Neper elevado al número a, y el número a vale 5, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo hago? Bueno, pongo exponencial o exp, abro paréntesis y referencio a la celda donde tenga mi variable a, en este caso a la celda B2, ¿no? Este de aquí. Cierro paréntesis, le doy enter, ahí está. Lo mismo para B, ¿no? Y ahora, una función, no como tal función, sino una herramienta que te otorga el Excel es el autorrelleno, ¿sí? ¿Cómo funciona el autorrelleno? Bueno, de la siguiente manera, por ejemplo, si tú tienes aquí lunes y quieres escribir los días de la semana, basta con que escribas lunes, lo puedes arrastrar, ¿sí? Y te escribe todos los días. Ahí podemos ver, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, pero eso no es tan interesante, ¿no? Porque bien lo podría escribir manualmente. Bien, pero también puede repetir, mira. Si yo sigo estirando esto, va a repetir. Bien. Ahora, pero igual eso no es tan interesante. Lo interesante es que cuando tengas que dar valores al azar, por ejemplo, pero con un cierto espaciado, por ejemplo, 1, ¿no? Y tú quieras poner 1, 2, 3 así de manera secuencial. Entonces, si yo estiro aquí, el autorrelleno simplemente me va a copiar la celda, ¿no? Porque no le he dado, digamos, un criterio con el cual se está avanzando en la sucesión. ¿A qué me refiero? Si yo pongo 1 y estiro, lo que me va a autorrellenar es el mismo número, nada más, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le doy 1 y le doy el número 2 también? El espaciado que hay entre 1 y 2 es 1, ¿cierto? Entonces, si yo estiro, ¿qué va a pasar? Bueno, lo siguiente, que va a autorrellenarse de 1 en 1, ¿no? 1, 2, 3 hasta 10, o hasta donde tú quieras. Si sigues estirando, te vas aquí a la esquina, ¿sí? Hasta donde salga este puntero de forma de una crucecita. Entonces puedes seguir estirando, ¿no? Hasta donde tú quieras. Y lo va a ir autorrellenando de 1 en 1. Ahora, ¿qué pasa? Yo no quiero de 1 en 1, sino que yo quiero, no sé, por ejemplo, de 2 en 2 desde 0, ¿no? Ahí, entonces pongo 0, 2 y le doy ese criterio, ¿no? Ahora sí, me voy aquí a la esquina y empiezo a estirar, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí podemos observar que tiene un criterio, ¿no? De autorrelleno. Bien. Y el criterio tú se lo das en base a estos dos primeros, ¿no? Bien, y eso resulta importante conocerlo, ¿no? Ahora, existe otro criterio de autorrelleno en base a referencias de celda. Por ejemplo, tú aquí tienes, por ejemplo, 1, 2, hasta al 5, por ejemplo. Y tú quieres sacar este número multiplicado por 3, ¿no? Ya, 3 por este número. Y quieres hacer eso para cada uno de los siguientes números. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente estirar. ¿Sí? Nada más. ¿Y cuál es lo que ha cambiado?
ha cambiado el número aquí. Lo que ha cambiado es la fórmula. Miren, aquí habíamos hecho 3 por 1, ¿no? La referencia a esta celda. Y a la hora de estirarlo hacia abajo, lo que ha cambiado es la referencia de celda. Al estirarlo, la referencia de celda, si lo estiras hacia abajo, entonces la referencia también pues estira hacia abajo, ¿no? Ya no va a ser la referencia a la celda F19, donde estaba el valor de 1, sino uno más abajo, a la F20, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Y si vemos aquí, ha bajado uno más, a la F21, donde está el valor de 3. Y si vemos aquí, a la F22, donde está el valor de 4. Y así sucesivamente. Si yo pusiera un número aquí, mire, automáticamente me devuelve el triple del número, ¿no? 3 por el número que puse. Por ejemplo, le pongo 22, acá me debe salir 66, ¿no? Bien, automáticamente. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es autorrelleno en base a una referencia de celda. Ahora, ¿por qué les explico esto? Bueno, porque aquí, como yo he puesto A y justo debajo B, pues es conveniente, porque si me piden E elevado a la A, ya tengo el valor ya formulado, ¿no? Exponencial de el valor de A que está en B2, ok. Pero como B está justo debajo, yo puedo hacer esto, agarrar desde esta esquina y estirarlo hacia abajo. Y ya me otorga el valor de E elevado a la B. ¿Por qué? Bueno, porque al estirar yo esta parte hacia uno debajo, entonces el valor de la celda ya no va a ser B2, sino un valor justo debajo. Y un valor justo debajo es B3, ¿no? Ahí está, B3, ¿no? ¿Y cuál es B3? B3 es justo el valor de B, ¿sí? Y entonces ya no tenía que volver a escribir, o sea, de cero, ¿no? Si está así, ya no tenía que volver a escribir. Igual, exponencial de B, ¿no? Ahí está. Simplemente debía estirar esto hacia abajo, ¿no? Estirar hacia abajo y miren, me otorga el mismo valor. Listo. Y así vamos a hacer con los demás. Mira, convenientemente he puesto primero logaritmo de A, logaritmo de B luego. Natural, ¿no? Logaritmo natural de A, logaritmo natural de B luego. Logaritmo decimal de A, logaritmo decimal de B, ¿no? Porque voy a tener que solo formular uno de ellos y luego voy a tener que bajar, ¿sí? Entonces, ponemos igual. ¿Cómo saco el logaritmo natural de A en base a una función? Pues logaritmo natural se escribe ln, y en este caso para el tema de funciones, todas las funciones se escriben con mayúsculas, ¿ok? También se puede escribir con minúsculas, pero la recomendación es que lo haga con mayúsculas, porque aquí en las funciones que te puede mostrar aquí debajo, si pueden notar, todos están en letra mayúscula, ¿no? Entonces, logaritmo natural de A. Entonces, abro paréntesis y referencio a la celda, ¿sí? A. Perfecto, y eso da un valor, bueno, de 1.609. Y ahora yo ya no tengo que poner logaritmo natural de B aquí, ¿no? Porque simplemente si estiro hacia abajo, ya lo ha formulado. Ahí está, logaritmo natural de B. ¿Y quién es B? La celda B3, ¿no? El valor de la celda contenida en B3. Ahí está. Y así con logaritmo decimal de A. Logaritmo de A. ¿Ok? Cierro paréntesis, doy enter. Y aquí lo estiro. Y ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta con el autorrelleno? Ya, lo del logaritmo, ¿no? Bien. Sí, para la función logaritmo, este logaritmo está en base 10, ¿no? Si yo no especifico, ya debemos de saber. A ver, prendí mi audio, sí. Ya, entonces este logaritmo sabemos que si no se especifica está en base 10, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, si yo pongo logaritmo, abro paréntesis y pongo la referencia de celda a, aquí en el argumento, si se dan cuenta, me pide el número que quiero sacar logaritmo, pero también me pide la base, ¿no? Pero si yo simplemente cierro y solo pongo uno de esos argumentos, los argumentos
de las funciones son lo que sale aquí, ¿no? El primer argumento es el argumento número. El segundo argumento es el argumento base, ¿no? Entonces, aquí me pide dos argumentos, pero como se sabe que el logaritmo, si yo no le pongo la base, lo asume que es 10, entonces simplemente lo cierro y le doy enter y aún así cumple, ¿no? En caso de que yo quisiera, por ejemplo, el logaritmo, no sé, en base 2 de a, ¿cómo sería? Ah, ya, entonces sería el logaritmo de a, punto y coma, que se hace con la combinación de teclas shift, está aquí, shift, coma, ¿no? Entonces pongo la base. ¿Y la base cuál es? Bueno, la base es 2, si yo quiero el logaritmo de 2. Logaritmo, perdón, de a en base 2, ¿no? Entonces ya me entrega otro resultado, ¿no? Bien, pero como no te especifican la base aquí y solo te dicen logaritmo de a, entonces se asume que es logaritmo en base 10. Mira, entonces, si es logaritmo en base 10, bueno, lo que debería poner formalmente debería ser el número y la base, ¿no? La base es 10. Okay. Sale este valor, ¿no? Pero mira, si yo pongo simplemente como lo hice antes, logaritmo de a, y no le pongo la base, simplemente lo cierro, me va a salir exactamente el mismo número, ¿no? Obviamente acá está con más decimales, pero bueno, aquí le puedo aumentar el número de decimales también. ¿Sí? Y sale lo mismo. Entonces, el logaritmo, cuando no le especificas la base, lo asume que es 10, ¿no? Bien. Y aquí simplemente estiro hacia abajo, ¿sí? Porque la referencia, si es B2 y lo estiro hacia abajo, entonces estoy diciendo que desplace hacia abajo en una fila, ¿no? Y la fila es 2. Si desplaza una hacia abajo, va a ser una más, ¿no? Sería 3. Pero lo que no está desplazando es la columna B, ¿no? Entonces, de B2, el B se mantiene fijo, pero que baja 1 en columna, ¿no? Ya no sería 2, sino sería 3. Sería B3. Y en este caso, lo estiré del anterior logaritmo, ¿no? Cuando no especifique la base. Bueno, lo borro. Y acá estiro. Y va a salir, ¿no? Ya con la base especificada. Pero bueno, como les digo, no es necesario cuando es logaritmo en base 10 que especifiquen la base, ¿no? Entonces, estiro y ya está. Ahora, ¿cómo determino esto, no? Exponencial de a por b entre pi. Entonces, lo que voy a hacer es poner igual exponencial exp, abro paréntesis, a por b. Pongo a por b. Ay, perdón. A por b, ¿no? Sobre pi. Pi. P y abro y cierro paréntesis. Y cierro paréntesis para cerrar el del exponencial que abrí al inicio, ¿cierto? Y me sale ese valor. Pero ahora, ¿cómo sería otra manera y más simplificada de hacerlo? Bueno, de la siguiente manera, ¿no? Ponemos igual exponencial de a por b, dice, ¿no? Pero a por b es el producto, ¿no? A por b, ahí está. Entre el valor de pi. Pero el valor de pi es este, lo puedo referenciar. Y sale exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, todo esto se hace cuando trabajas en base a referencias de celda, ¿no? Porque si yo hacía, por ejemplo, la suma de a y b, ¿no? Pero a y b es 5 más 2, puedo hacer eso, igual, 5 más 2, también puedo hacerlo. La resta, por ejemplo, 5 menos 2, así directo, también lo puedo hacer. Producto, 5 por 2, también lo puedo hacer así. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un Excel o tú realizas un Excel para tus cálculos, esperas que ese Excel sea de manera automatizada. Mira, por ejemplo, si yo cambio el valor de la letra A, ¿no? Ya no es 5, sino le pongo 4, cambian los valores, ¿no? Los valores en los cuales hice la referencia de celda, ¿no? Pero no cambian los valores que puse aquí, ¿no? Directamente, 5 más 2, como ya no es 5, entonces este no ha cambiado porque yo puse el valor, ¿no? Pero este sí, porque puse el valor de la referencia, ¿no? O de la celda, perdón. Y la celda ha cambiado su valor. Entonces, si tú haces o tú realizas tu Excel en base a referencias de celda, es mucho más conveniente
ya que puedes cambiar algunas cosas y los demás cálculos por ende cambiarán y no tendrás que rehacerlos, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Trabajar en base a referencias de celda. Listo, todos los valores de aquí también han cambiado. Si yo le pongo, por ejemplo, a este 1, también cambian, estos también cambian. Y mira, por ejemplo, los logaritmos salen 0, ¿no? Porque el logaritmo de b, que en este caso es 1, es logaritmo de 0. Pero si fuese, por ejemplo, no sé, 3, ahí ya no es 0, ¿no? Logaritmo de b, logaritmo de b. Bien. Logaritmo natural también se puede escribir así, como logaritmo del, en este caso de a, ¿no? Ya, logaritmo de a. Y ahora la base, ¿cuál es? Recuerden, logaritmo neperiano, logaritmo natural, su base es el número e, ¿no? Y el número e es exponencial. Ponemos 1 y debe salir lo mismo, ¿sí? Todos valores son idénticos. Entonces lo podrías escribir así, pero es un sinsentido porque es muy largo la expresión. ¿Cuándo lo puedes escribir de esta manera? Simplemente el logaritmo natural es ln. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, si en caso quiero bloquear una celda, claro. Si en caso quieres bloquear una celda para que no se mueva a la hora de estirar la cosa, entonces presionas F4, ¿no? O símbolo de dólar. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, en caso yo quisiera hacer, acá pongo un número, ¿no? Por ejemplo, 12. Y yo quiero hacer aquí, ¿no? En el ejemplo estaba poniendo el triple, ¿no? El triple de 1, 3. El triple de 2, 6. El triple de 3, 9. El triple de 4, 12. Ah, ya, pero yo no quiero hacer 3 por esto nada más. Sino quiero hacer 3 por eso y más 12. ¿Ok? Más esta referencia de celda. ¿Sí? Ahora, pero yo quiero que sea 3 veces cada número, pero más 12, ¿no? Pero el 12 va a ser fijo. Cuando yo quiero que sea fijo, ¿no? Para todas las celdas. Solo quiero que cambie este valor a la hora de multiplicar. Entonces, lo que hago es, como este valor a la hora de estirar, yo quiero que también cambie su referencia de celda, yo lo dejo así, ¿no? Es una celda relativa, ¿no? Y una celda absoluta, que yo no quiero que se mueva cuando yo estire hacia abajo con el autorrelleno, lo tengo que fijar. Para ello le doy F4, ¿no? En caso no les funcione F4 porque está configurado para hacer otra cosa en su laptop, tienen que usar la combinación de teclas. Primero le dan fin y luego F4, ¿no? Y en caso no funcione así tampoco, entonces si está simplemente así, le das el símbolo de dólar antes y después, ¿ok? De la letra, antes y después de la letra. Fijas y ahora estiras, ¿no? Y mira, 3 por 1, 3, más 12, 15. 3 por 2, 6, más 12, 18. Y así sucesivamente, ¿no? Este sería, digamos, tu X. Y este sería tu Y, que es igual a 3X más 12. ¿Ok? Mira, si yo no hubiese fijado esto, si yo simplemente hubiese hecho 3 por mi X más 12, que es esta celda de aquí, y no lo hubiera fijado, ¿qué pasa? Hasta problemas de valor me arroja. ¿Por qué? Porque, mira, si yo voy fijándome en cada celda, la primera la toma bien, ¿no? 3 por X más 12. Eso es porque yo la he formulado. Pero la segunda, ya lo toma 3 por el valor de F20, que es X, el valor de X, más una celda vacía. ¿Por qué toma esta celda de abajo? Ah, porque no fijé el valor de esta celda donde contiene el número 12. No lo fijé con F4. Entonces, a la hora de bajar, también baja la referencia de celda, ¿sí? Entonces, es eso. Por ejemplo, este problema de valor, ¿por qué da? Ah, mira, porque probablemente ha tomado esta celda, que no tiene un número, tiene un dato tipo texto, ¿no? Que es X. Entonces, ahí vemos, ¿no? 3 por X, ya está bien, más 12. No toma 12, sino las dos celdas debajo. Entonces, toma el valor de X, que es un dato tipo texto, y no puede sumar, o no puede operar con un dato tipo texto, ¿no? Por eso da un problema de valor. Y así sucesivamente, cada vez que está
que estoy bajando, está bajando, no está tomando el número 12, está tomando uno más abajo cada vez. Entonces eso es porque no fijé el valor de 12 para que se mantengan en todos a la hora de yo estirar hacia abajo con el auto relleno, ¿sí? Entonces vamos a borrar ese contenido y así más o menos serían. Bien, ¿y cuál es la ventaja de...? Porque acá lo pude poner simplemente 3x y no poner la referencia de celda, sino poner simplemente 12, ¿no? Si yo estiro, se mantiene todo igual, ¿no? Porque un número no lo va a cambiar porque yo lo baje, ¿no? En una fórmula los números no cambian cuando yo estiro, ¿sí? Cambian las referencias de celda. Los números cambian cuando yo estiro, cuando simplemente es un número como tal. Por ejemplo, 2, 4, y ahí obviamente sí va a cambiar si lo estiro, ¿no? Pero si es una fórmula, los números no cambian dentro de la fórmula. Lo que cambian es la referencia de celda, ¿sí? Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Acá pude poner 12 y estirarlo normal y no tuve que fijar nada, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo con referencia de celda? Ponemos la referencia de celda F4 para fijar, lo estiro hacia abajo, y la ventaja es que si yo cambio este 12, por ejemplo, yo ya no quiero hacer 3x más 12, sino 3x más 1, por ejemplo. Ya entonces simplemente le pongo 1 acá y ya se cambió todo. Pero si yo hubiese hecho 3x más 1, entonces tendría que haber cambiado la fórmula de aquí y luego estirar, ¿no? Pero acá simplemente lo cambio de forma directa, ¿no? Si yo hubiese querido que el y fuese 3x, por ejemplo, menos 9, ya entonces acá le pongo menos 9 y ya está. Eso es lo que sale, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es importante saber la referencia, qué es una referencia de celda, ¿no? Para, digamos, automatizar cálculos sin hacer muchos cambios en cada fórmula, ¿sí? Bien, entonces, íbamos aquí, ¿no? Por eso les decía que se pueda recortar o hacer más pequeñas las fórmulas si vas haciendo cálculos a priori, ¿no? Por ejemplo, aquí en el exponencial de a por b entre pi, lo puedes sacar así, que es un poquito más largo, o lo puedes sacar así, que es un poquito más corto, haciendo referencias a cálculos anteriores. Fueron mis cálculos anteriores? Ya, el producto de a por b, ya lo tengo, no tenía que volver a poner el producto, ¿no? O sea, a por b, a asterisco b. Y pi, bueno, también tenía el valor en una celda, entonces hago la referencia a esa celda de pi. Y ya salió. ¿Hay alguna pregunta más? A ver. Sí, yo voy a enviar el archivo para que lo revisen y practican, ¿no? Quizás les dejo algunos ejemplos también por ahí. Bien. El seno de 30. A ver, la primera participación. Algo sencillo. ¿Cuánto esperan que resulte el seno de 30? ¿Cuánto es, mejor dicho, el seno de 30? Ahí escríbanlo en el chat o abran su micro, no hay problema. Sí, ya, perfecto. Entonces sí, es un medio. Entonces, un medio 0.5, ¿cierto? Bien, entonces yo al sacar el seno de 30 debo esperar ese resultado. Vamos a ver. Seno, escriben así, seno, mayúsculas, como les decía, recomendable. Seno, ahí está la función seno, dice, devuelve el seno de un ángulo determinado. Ahora, el ángulo le pongo 30, ¿qué pasa? Al igual que en la calculadora científica, de manera predeterminada, el Excel trabaja con el argumento de las funciones trigonométricas. El seno es una función trigonométrica y su argumento es lo que va dentro del paréntesis. Trabaja con este argumento en radianes, ¿sí? Entonces, si está en radianes, no va a ser 0.5, ¿no? Tengo que pasarlo ¿a qué? A sexagesimales, ¿cierto? Entonces, recordemos la transformación. ¿Cuál es la transformación? ¿Recuerdan? Para pasar de sexagesimales para pasar de sexagesimales a radianes, ¿recuerdan la transformación? ¿O el factor de conversión? A ver, los leo. Claro, también puedo poner pi sexto, ¿no? El seno, el 30, perdón, es pi sextos. Pero ¿cuál es la transformación? La transformación es multiplicarlo por pi y su equivalente dividirlo, ¿no? Entre 180, ya que 180 grados sexagesimales es pi radianes, ¿cierto? Y si tú operas esto, le sacas
sacas treintava, treintava, entonces acá abajo te queda 6, ¿no? Entonces pi sextos, como dice el compañero. Perfecto. Entonces, si tú le das enter, ahora sí te va a entregar el resultado que esperaste, ¿no? Entonces eso debes de saber, ¿no? Que el argumento de las funciones trigonométricas, de manera predeterminada, se los tiene en radianes, ¿sí? Y no puedes poner simplemente directo datos en sexagesimales. Por ejemplo aquí, coseno de 45. Coseno, ahí dice, ¿no? Cos nada más, devuelve el coseno de un ángulo. De 45. Quizás aquí ya no es tan fácil decir cuánto es en radianes, ¿no? Por eso usamos la transformación. Pi entre 180. Y eso sale 0.7. El coseno de 45, a ver, si mal no recuerdo era 1 entre raíz de 2, ¿no? Claro. Sería 1 raíz de 2, sí. 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ese es el valor, ¿no? El coseno de 45 grados sexagesimales lo pasamos a radianes por pi sobre 180 y eso debe dar ese valor, ¿no? 1 sobre raíz de 2. Listo. Entonces, ¿por qué hago de esta manera, no? Pi sobre 180. Porque bien, lo puedo poner directo como seno de 30 o seno de pi sextos, ¿no? Directo. Bueno, lo que pasa es que ya en ingeniería ya no te van a dar esos ángulos notables. Vas a ver cosenos de, no sé, de 34, cosenos de 15 y así, ¿no? Bueno, 15 todavía es notable, pero por ejemplo el coseno de 34, ¿cuánto vas a sacar ahí? Entonces ahí tenemos que ponerlo igual, coseno, abrimos paréntesis, ya no podríamos saber cuánto es en radianes de manera sencilla, ¿no? Entonces ponemos 34 por pi sobre 180, ¿no? Y va a sacar el resultado, ¿sí? Entonces, así se va a empezar a trabajar ahora, ¿no? Ya con factores de conversión y ya no van a ver solo ángulos notables, ¿no? Pero obviamente sí lo van a ver, pero no solo eso, ¿no? Van a ver otros ángulos diferentes y van a tener que operar. Pero la calculadora también lo saca, la calculadora científica obviamente también te saca estos ángulos, ¿no? Cualquier ángulo que le pongas. También se puede configurar para que no pongas el ángulo en radianes, sino lo pongas en sexagesimales en la calculadora científica. Hay un apartado para eso, ¿no? Y te saca cualquier función trigonométrica de cualquier ángulo, ¿sí? Bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Con confianza, chicos. A ver, dice seno de pi. Claro, el seno de pi sextos, directamente se puede. Porque eso es lo que está haciendo aquí, ¿no? El seno de 30 por pi sobre 180 es básicamente seno de pi sextos. Si se simplifica, ¿no? Es igual. Pero ¿qué pasa con el seno de 45? Bueno, podrías tratar de hacerlo mentalmente, pero mejor pones por este factor de conversión. ¿Qué pasa con el seno de 34? Con el coseno de 34, ¿no? O con cualquier otro ángulo que sea no tan conocido. Entonces su transformación a radianes no la puedes tener mentalmente, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿cuánto equivale en radianes? No es tan sencillo. Entonces hacemos o aplicamos el factor de conversión. Bien. Entonces, vamos a guardar esto. Y si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar al tema de gráfica de funciones. ¿Sí? ¿O tienen alguna otra pregunta? A ver, discúlpenme, déjame anotarle sus nombres en la participación. ¿Okay? Acá directamente en un bloc de notas. Vamos a ver, a los dos primeros que responden, ¿ok? Sánchez. Vamos a ponerle una participación. Ramos.
Sánchez. Ah, ya, perfecto, otro. Porras. Perfecto. Ya, entonces continuamos. Ahora, si no hay otra pregunta, si está todo claro, pasamos al tema de las gráficas de las funciones, ¿ok? Primero, recordar que es una función, ¿no? Básicamente es un valor, ¿no?, que está en función de otro valor. Por ejemplo, esta función f de x se determina multiplicando por 2 al valor de su argumento, que es x, y restándolo con 7. Y esta función es una función cuadrática, ¿no? Esta es una función lineal y una cuadrática. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a graficar este tipo de funciones aquí en Excel? Bueno, tabulando valores de x nada más. ¿Y cómo tabulas un valor de x o los valores de x? Eso depende de ti mismo nada más. El concepto de dominio y rango, supongo que sí lo dominan. Básicamente el dominio es el intervalo de los valores de x, ¿no? Entonces, tu gráfico va a salir dependiendo del dominio que le des a tu función, ¿no? Por ejemplo, vamos a graficar este f de x en un intervalo donde x valga desde 0 hasta 10, ¿ok? Desde 0 hasta 10. ¿Cómo hago? Pongo 0, 1, 2, 3. Bueno, no es necesario. Para eso aprendimos autorrelleno, ¿cierto? Y desde aquí ya vamos viendo que todo sirve. Entonces, ponemos desde 0 a 10 y la función f de x. Función f de x es 2 por x menos 7. 2 por x, hago referencia a la celda, no voy a poner por 0, ¿no? Obviamente, porque yo quiero estirarlo, no quiero digitar cada uno, ¿no? Menos 7, ¿ok? Ahora simplemente estiro. Lo puedo estirar así manualmente o puedo hacerlo con doble clic, ¿no? Me ubico aquí hasta que salga la crucecita, doy doble clic y se autorrellenó, ¿no? Por ejemplo, para que observen que se está haciendo correctamente. Ahí está, 2 por A8 que es 1 menos 7. Aquí es 2 por A9 menos 7. 2 por A10 menos 7. Y así sucesivamente, ¿no? Todo se está multiplicando por el x correspondiente y lo resta menos 7. Ahora, vamos a graficar esta función primero, ¿no? Como les dije, su gráfico va a salir dependiendo de ustedes, ¿no? ¿Qué dominio le dan? Entonces vamos a graficar esta primera función f de x. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, seleccionamos los datos. ¿Ok? Pueden seleccionar desde el encabezado mismo, ¿sí? Entonces seleccionamos toda esta parte, todo este rango de celdas. Nos vamos a la pestaña insertar. Vamos aquí a gráfico de dispersión y vamos a poner gráficos tipos con líneas rectas, ¿no? Nosotros sabemos que esta gráfica, este f de x, o esta función, mejor dicho, es una función lineal, ¿cierto? Entonces, lo que va a salir es una línea recta. Entonces, no tiene sentido que yo me vaya a esta gráfica de tipo curva para poder representar eso, ¿no? Simplemente me voy aquí, con líneas rectas. Puedes poner con líneas rectas y puntos, sin puntos, perdón. Y ya, bueno, no sale, ¿no? Pero, bueno, los puntos se ponen para ver, ¿no? Para ver dónde cae y qué es lo que está graficando, ¿no? Cuántos puntos se están graficando. Entonces le ponemos este tipo de gráfico. Bueno, esto lo vamos a borrar. Le ponemos, por ejemplo, gráfico 1. Gráfico 1. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacerle al gráfico? Mira, para empezar vamos a analizar el gráfico. Tenemos el eje de las abscisas aquí, ¿no? Desde 0 hasta 12 dice. ¿Por qué sale hasta 12 si yo he dicho que mi x quiero que valga desde 0 hasta 10? Bueno, eso vale. Desde 0 hasta 10 tienes tu dominio, porque el último punto está justo en 10, ¿no? En x10. Esto nada más el Excel lo saca porque, bueno, en fin, no tiene que, quizás para dar otro valor, bueno, necesite un poco más de espacio, pero bueno, no interesa mucho eso. Si tú lo quieres recortar manualmente el eje hasta tu punto final, entonces le das doble clic. Doble clic al eje y te va a salir esta pestaña de aquí esta pequeña ventana aquí a la derecha. Y lo primero que te va a salir es dar formato al eje.
Si tú lo quieres recortar desde 0 hasta 10, bueno, ya está desde 0, ¿no? Lo quieres partir aquí en 10 y que no salga este 12 y que se achique el gráfico hasta aquí, entonces te vas a límites, ¿no? Mínimos, máximos. Miren, máximo está hasta 12. Yo lo puedo cambiar hasta 10. Le doy Enter y miren, ya se ajustó mi gráfico, ¿no? Hasta el punto 10. Ahora, ¿qué más puedo hacer con el eje? Darle las unidades principales. ¿Qué se refiere a esto de unidades? Eso se refiere a unidades de separación entre un punto y otro. O entre, claro, un punto y otro. Por ejemplo aquí, ¿cuánta separación tiene de un número a otro, ¿no? 0, 2, 4, 6. Bueno, tiene separación 2, ¿no? Para que las líneas aparezcan, tiene una separación 2. Ahora, yo quiero que vaya no de 2 en 2, sino de 1 en 1. Ah, lo cambio. En unidades principales lo cambio y ahora va a ir de 1 en 1. Ahora, ¿qué es esta parte de líneas o unidades secundarias? Pues no se nota aquí, ¿no? Por ejemplo, en límites mínimos y máximos se puede notar, ¿no? Porque va de 0 a 10. En unidades principales se puede notar porque el espaciado es de 1, ¿no? 0, 1, 2, 3 ya. Pero secundarias, ¿a qué hace referencia? No se puede observar aquí. Ah, ya. Secundaria hace referencia a lo siguiente. Miren, recuerden que es unidades de separación secundaria 0.2, ¿ok? Recuerden eso. Entonces, ¿para qué sirve eso? Eso es cuando quieres dar, digamos, la forma a este gráfico de un papel milimetrado. No sé si hayan trabajado antes con él. O sea, darle cuadraditos más pequeños. Por ejemplo, seleccionamos el gráfico, nos vamos a la pestaña de diseño de gráfico, vamos aquí a agregar elemento de gráfico, líneas de cuadrícula y ponemos activamos estas dos opciones de aquí también, horizontal, subordinado primario, ¿sí? Y salen líneas horizontales más pequeñas, ¿no? Vamos a darle aquí y vamos a agrandar para que a ver se pueda apreciar. Entonces salen líneas horizontales haciendo más divisiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le agregamos esta también? Vertical subordinado primario. Allá, mira, salen líneas verticales con más divisiones, ¿no? Entonces, vemos que se ha formado como un papel cuadriculado, ¿no? Entonces, ¿eso para qué sirve? Bueno, eso sirve para, por ejemplo, si te piden en el punto 4.5 de este gráfico, en x4.5, ¿cuál es el valor de y? Ah, entonces, pues, hago esto, ¿no? Me voy a insertar formas, ¿no? Y en 4.5, entre 4 y 5 está 4.5, justo a la mitad. En x4.5, que es más o menos aquí, ¿cuánto es el valor de y? Ah, el valor de y va a ser, tenemos que proyectar nada más, ¿no? Insertar y lo ponemos aquí, ¿no? Más o menos el valor de y sería 0,012, ¿no? Como hay 5 divisiones y va de 0 a 5, entonces es justo 2, ¿cierto? Bien, entonces para eso sirven las divisiones, ¿no? Para observar con mayor detalle los puntos, ¿no? Los diferentes puntos que puede haber. Y volviendo al tema anterior, le decía o les hablaba sobre los ejes, ¿no? Opciones de eje, y les hablaba sobre las unidades secundarias. Ese 0.2 que ven aquí en el eje X es la división más pequeña que hay. Por ejemplo, la división principal es con respecto a los números que se pueden ver, ¿no? La división es de 1, dice. Ah, ya, entonces va 0, 1, 2, 3, ¿no? Ese es el espaciado. Ahora, ¿cuál es el espaciado secundario? El espaciado secundario es cuando agregas líneas de cuadrícula, ¿no? Que son líneas secundarias, que hacen las divisiones más pequeñas. Entonces, el espaciado más pequeño dice que es de 0.2. Y sí lo es, ¿no? Porque si de 0 a 1 hay un valor de 1 y hay 5 divisiones, cada división sería 1 entre 5, ¿no? Y un quinto es 0.2. Entonces, una división de esta, una división pequeñita, vale 0.2. Por ejemplo, en este punto de aquí, ¿cuál es el valor de x? El valor de x sería 0.4. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos cuadraditos, ¿no? Sería el primero de 0 a 0.2,
0.2 a 0.4, 0.6, 0.8 y llegaste a 1, ¿no? Igual, sucesivamente. Aquí tienes 1. Como un cuadradito vale 0.2, allá entonces 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y llegaste a 2, ¿no? Entonces, a eso hace referencia las unidades secundarias, ¿no? A la subdivisión que se hace aquí cuando agregas las líneas secundarias. Bien. Y como les decía, eso de líneas de cuadrícula, líneas secundarias, no es que les sirva tanto aquí, pero en otras funciones, ¿no? Cuando no te dan la ecuación, sino solo te dan el gráfico y te dicen, para un valor de x de tanto, ¿cuál es el valor de y, ¿no? Entonces, como tú no tienes la ecuación, tú no puedes hallar. Acá sí, pues, ¿no? Si te dicen, por ejemplo, para un valor de x de 4.5, como decía en el ejemplo, el valor de y, que es el f de x, ya te lo sabes porque está en base a una fórmula. Pero en caso no te dieran una ecuación, o sea, una función, no te van a... digamos que no es posible, ¿no? Hallar el valor de y. O sea, tendrías que fijarte en el gráfico. Y para eso, para una mayor precisión, sirve agregar estas líneas de cuadrícula, ¿no? Que te dividen de mejor manera para que observes mejor los puntos que vas a utilizar, ¿sí? Esto va a ser bastante importante, el tema de gráficos, en cursos, por ejemplo, superiores, ¿no? De octavo ciclo, sexto ciclo también. Por ejemplo, transferencia de masa, el más importante creo yo hasta ahorita. Termodinámica 2, termodinámica de mezcla. Te va a servir bastante saber y manejar los gráficos, ¿no? De funciones o de datos dispersos, que de datos dispersos vamos a verlo justo después. Entonces, hasta aquí hemos graficado la primera función f de x, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Edward, te quedan 5 minutos, creo que está en sala el mentor de curso. Sí, En todo caso, continúas el día viernes, ¿no? Perfecto. Claro, no, Moreira me dijo que, bueno, ¿puedes empezar a la 1, Moreira? Sí, normal, dale, si no me yo puedo. Ya, vale. Entonces, vamos a avanzar hasta la 1, que nos queda. Ahora, la función g de x. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Escriben, ¿ok? Vamos a continuar entonces. La función g de x es una función cuadrática, ¿no? Pero igual, se puede formular de manera sencilla, ¿no? Ponemos igual 5 por x cuadrado, ¿ok? 5 por x, ¿cuál es x? Este de aquí. Elevado al cuadrado. Menos 7 por x. Más 2. ¿No? Bien. Entonces, simplemente hago doble clic aquí y se autorrellena. Ahora, vamos a graficar x versus g de x, ¿no? Aquí que hemos graficado, cierto, acá hay muchas más cosas por hacer. Por ejemplo, le damos aquí clic en este botón de más y agregamos los títulos de eje, ¿no? ¿Cuál es el eje aquí? ¿Cuál es el título? Bueno, x, porque en las abscisas tenemos los valores de x. Y aquí, bueno, los valores de y, ¿no? Que serían f de x. Los valores de f de x. Bien. ¿Qué más se puede hacer aquí? Bueno, puedes darle el formato, ¿no? Puedes darle, te vas a diseño de gráfico, seleccionas el gráfico que más te guste o puedes hacerlo manualmente, ¿no? Acá hay como que unas especies de gráficos predeterminados, ¿sí? Entonces puedes cambiar al que más te guste. Ahora, en la pestaña formato es donde tú puedes cambiarlo manualmente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Por ejemplo, este de aquí, la parte del gráfico tú lo quieres de un relleno de color amarillo, por ejemplo. Pero tú quieres que justo esta parte que está dentro, ¿no? La parte netamente del gráfico, quieres que sea de relleno blanco o sin relleno, ¿no? Por ejemplo, relleno blanco sería así o sin relleno sería así. Pero vamos a ponerle relleno blanco, ¿no? Y así puedes ir modificando cositas. Bien. Entonces, vamos a graficar x versus g de x ahora. ¿Cómo hacemos esto si ya no está el rango, digamos, el rango no está junto, ¿no? El x no está pegado al g de x para seleccionarlo como lo hicimos en el anterior caso.
En el anterior caso simplemente seleccionábamos todo porque estaba junto. Pero si yo trato de seleccionar todo, el X y el G de X, me interrumpe el F de X, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo que vas a hacer es simplemente esto. Vas a seleccionar esto de aquí y con la tecla, manteniendo presionado la tecla Control, seleccionas esto de aquí, ¿sí? Vas a insertar gráficos de dispersión y en este caso sabemos que es una cuadrática. Una cuadrática esperamos nosotros que sea un gráfico tipo curvo, ¿no? Entonces ponemos esto de aquí y bien, cierto, este último valor lo vamos a borrar. Bien, y entonces se parece, ¿no?, a una gráfica cuadrática, ¿cierto? En el eje positivo. Una función cuadrática es una parábola, básicamente, ¿no? Pero también le falta en la parte negativa, ¿no? Entonces la parte positiva es como que una media copa, ¿no?, de que formaría si estuviésemos hablando del lado negativo también. Esta es la parte positiva del dominio, ¿no?, de una cuadrática. Bien, entonces ahí está, es tipo curva, ¿no? Sería tonto darle, digamos, un gráfico de tipo recto, como lo hicimos aquí. Por ejemplo, si hacemos esto, vamos a insertar aquí y le damos líneas rectas. Mira, parece que es lo mismo, pero en algunas cosas, en algunas otras funciones, te vas a dar cuenta que no es muy correcto porque se va a ver feo, ¿no? Acá parece ser lo mismo que yo ponga que ponga ¿no? Parece que no hay cambio. Mira, si pongo ahí se nota el cambio, pues, porque no hay líneas. Pero si pongo o parece no haber ningún cambio, pero sí lo hay, solo que no se nota en este ejemplo, ¿sí? Pero para eso hay que conocer el tipo de función, ¿no?, que tenemos. En este caso sabemos que una función cuadrática es de tipo curva y una función lineal es de tipo recta, ¿no? Y de eso va a depender qué tipo de gráfico yo le dé. Ahora, de nuevo, aquí podemos recortar, ¿no?, el eje hasta el punto número 10. Un máximo de 10. Y en las principales le podemos dar aquí. A veces te va a salir, cuando le des doble clic no te va a salir directamente para que selecciones las opciones de eje, ¿no? Puede estar aquí en formato de eje, pero en relleno y líneas, ¿no? Te vas aquí a estadístico, a esas tres barritas, le das opciones de eje y aquí te va a salir los límites, ¿no? Va a ir de 0 hasta un máximo de 10, ahí está. Ahora, los principales yo quiero que sea de 1, ahí está, más divisiones, ¿no? Y las secundarias de 0.2, claro. Podría hacerlo hasta más pequeño, de 0.1, ¿sí? Obviamente no vas a notar el cambio porque no he insertado las otras líneas secundarias, ¿no? Recuerda que las unidades secundarias van a aparecer o se van a poder notar cuando agregue las líneas de cuadrícula, las divisiones secundarias. Bien. Entonces, vamos a agregar líneas de cuadrícula horizontal y vertical, ¿no? Y mira, se ha formado, digamos que, unos cuadraditos más pequeños, ¿no? Porque la división secundaria es más pequeña. Acá le he puesto una división secundaria de 0.1, por eso hay más cuadraditos. Hay 10 cuadraditos, 10 separaciones, ¿no? Y aquí habían 5 nada más, porque su separación secundaria era de 0.2, ¿no? Aquí es de 0.1, entonces va a haber mucho más divisiones. Bien. Aquí también le podemos dar el formato, le cambiamos, ¿no?, el título a gráfico 2. Le podemos poner el título a los ejes. Aquí de nuevo va a ser X, y aquí ya no va a ser F de X, sino G de X. Y listo. Bien, ¿alguna pregunta aquí con los gráficos? Aquí lo podemos achicar. Esto lo vamos a desaparecer. Ya, para una función trigonométrica, ¿cuál de todos los gráficos escogería? Muy buena pregunta. Mira, hay un truco. Ponte. También es un poco de conocimiento general.
Por ejemplo, el seno de x es una función periódica y curva, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner seno de x igual seno de x, seno de x, ¿ok? Y doble clic, se autorrellenó, ¿no? Vamos a poner esto de aquí, con control seleccionamos esta parte de aquí, vamos a insertar y de tipo curvo, ¿no? Les decía, era curvo y periódico, ¿no? Periódico es porque se repite, ¿no? La forma. Si yo le doy más valores a x, se va a repetir así como una onda. Ya deben haber visto la función seno, ¿no? La función coseno, las funciones trigonométricas, no, al menos el de seno y coseno son funciones periódicas, ¿no? Entonces, hasta ahí es tema de conocimiento general, ¿no? Pero ponte que te den una función polinómica y no tengas mucha noción de cómo va a salir. ¿Cómo te das la idea antes, ¿no? Por ejemplo, para el seno, ¿cómo me puedo dar ideas sin conocer esa parte matemática, ¿no? Bueno, me voy aquí y el truco es ver esto, ¿no? Gráfico de dispersión y sin tipo de unión entre puntos, ¿no? Y tú mismo vas a darte cuenta qué tipo de gráfico vas a necesitar. Ponte, aquí sería bueno colocar rectas. No, bueno, no es recta, va ondulándose, ¿no? Entonces ahí lo más acertado es colocar un gráfico de tipo curvo, ¿no? Muy buena pregunta, ¿sí? Podría darte un polinomio, podrían darte una función logarítmica. ¿Cómo sabrías cómo insertar o qué tipo de gráfico insertar, ¿no? Así que vamos a anotar al compañero porque es una buena pregunta que he hecho. Así que ponemos aquí. Borras, perfecto. Llevan dos. Tabulando, claro. Sí, pero claro, para insertar el tipo de gráfico más adecuado es viendo, ¿no? la tendencia que tiene. Si trazando entre puntos ves que poner rectas es feo, ¿no? Entonces ya sabes que es de tipo curvo en este caso. Bien, vamos a guardar y ahora vamos a, digamos que una de las cosas que se puede sacar más provecho aquí, o una de las cosas que se puede aprovechar aquí viendo algunos temas básicos, ¿no? Sin entrar mucho a funciones, a condicionales y todo eso, ¿no? Es el tema de hacer una regresión. Una regresión es tema de estadística, ¿no? Básicamente es obtener una variable en función a otra, ¿no? Mediante una ecuación. Por ejemplo, el problema aquí te dice obtener y en función de x a partir de los siguientes datos experimentales, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Mira, porque yo acá, en este caso, y digamos que está en función de x, ¿no? Es f de x. A ver, ya. Si ya es f de x, entonces f de x, ¿cómo se relaciona con x? No sé, porque no está en base a una fórmula, son números nada más que me dan, ¿no? Ahí si vemos en la barra de fórmulas no hay ninguna fórmula, son números. Entonces, digamos que la primera opción que se podría venir a la mente, lo grafico y veo la tendencia, ¿no? Y voy viendo si se parece a una cuadrática, a una función lineal, a una cúbica, ¿no? Pero bueno, eso vas a hacer. Pero además de ver el gráfico, Excel te puede dar la ecuación que te relaciona el y con el x, ¿sí? Entonces seleccionamos todo esto, ponemos insertar, vamos aquí, gráfico de dispersión para saber más o menos qué gráfico poner, si curvo o recto. Y mira, ahí te das cuenta, ¿no? A ver, ¿qué gráfico debería poner? Ahí los leo en el chat. ¿Curvo o recto? Exacto. No, recto. ¿Sabes por qué? Mira, estos valores son, digamos, pueden ser valores experimentales, ¿no? Ponte, por ejemplo, en el laboratorio de física 1, tú has analizado la variable tiempo y la variable velocidad que está en función del tiempo, ¿no? Entonces el tiempo le has dado un intervalo así de 2, ¿no? Has analizado en el tiempo 0, en el tiempo 2 segundos, 4 segundos y hasta 20 segundos, ¿no? Y has medido con
ciertos sensores la velocidad del objeto, ¿no? A prueba. Entonces estos han sido tus resultados. Sabemos que en la parte experimental pues está el error humano, ¿no? Entonces puede que un dato o unos cuantos datos no se asemejen o no digamos que estén muy dispersos, ¿no? Y no estén muy, ¿cómo se dice? Orientado a un tipo de función específica, ¿no? Y eso es lo que pasa aquí. Por ejemplo, si yo veo, no es una recta exactamente como tal, ¿no? Veo que algunos puntos, por ejemplo este punto y este punto, salen de esa recta posible que yo pueda trazar, ¿cierto? Mira, para que lo vean mejor, me voy aquí a línea de tendencia, más opciones, y pongo, ¿no? Lineal, y ya aparece una línea que pasa por la mayoría de los puntos, ¿no? Y vemos que en esa línea estos dos puntos, este de aquí y este de aquí, pues digamos que están un poco alejados de la línea central, ¿no? Entonces, esos puntos que están un poquito alejados son parte del error experimental, ¿no? Que cometemos ahí en laboratorio. Pero obviamente eso siempre se va a dar. O sea, la inexactitud en la parte experimental siempre se da, ¿sí? Pero por eso se arregla. Se arregla con algunos métodos de regresión, ¿no? Por ejemplo, mínimos cuadrados, ¿no? Es una técnica para sacar una ecuación lineal, ¿sí? Pero bueno, entonces, yéndote a esa opción, ¿no? de línea de tendencia, te vas a más opciones, pones lineal, ¿sí? Línea de tendencia, más opciones, estadístico aquí, lineal, y te va a sacar una línea recta que pasa por la mayoría de los puntos, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que sí, o sea, es básicamente una línea recta, solo que como los datos experimentales no son perfectos, no se alinean todos los puntos, ¿no? Pero esa es la tendencia. Claro, alguno pudo pensar, pero mira, si yo sigo aquí no es una línea recta porque estos puntos se salen, ¿no? Y podría ser una línea curva que va así y luego va un poco para arriba, luego baja, un poco para arriba y luego baja. Claro, pero el enunciado dice a partir de los siguientes datos experimentales dispersos, ¿no? Entonces, lo más lógico es pensar que esto ha sido una línea recta y que algunos datos pues están fuera de la tendencia central, ¿no? Un poquito al menos. Pero sí, es de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a anotar al compañero que dijo lineal. Recto, recto, perfecto, Sánchez y Carrasco. ¿Hay dos Sánchez? Sí, ¿no? Sí. A ver, Sánchez Canal. Sánchez Paredes. Sánchez. Y Carrasco Guamani. Listo. Claro, ligeramente curvo. Buena observación. O sea, si fuese una... digamos que si te hubiese dicho pon y en función de x, pero si no te hubiese dicho los datos dispersos, eso hubiese sido la mejor respuesta, ¿no? Es ligeramente curvo, tienes razón, pero como te digo, no es ver la tendencia general de todos los puntos, ¿no? Claro, exactamente. Para fines prácticos una recta, perfecto. Torres Quispe, ¿no? Ya. Bien, perfecto. Con los comentarios vamos aprendiendo. Entonces, vemos que es una recta, ¿no? Y mira, acá existe una fórmula, cuando tú tienes estos datos, existe una fórmula con la cual tú puedes sacar la ecuación de una recta. Recordemos, a ver, la ecuación de una recta, ¿cómo es? Es de esta manera, ¿no? A ver, vamos acá a anotarlo con lápiz. Dibujar. Y la ecuación de una recta es así, ¿no? Y igual a un mx más b, donde m es la pendiente, ¿no? Pendiente. ¿Qué pasó? Ya, donde
donde M es la pendiente y B es el término independiente, ¿no? Independiente, porque está muy grueso. La pendiente y ve el término independiente. Ok, entonces para calcular M y para calcular B, ¿no? Ya sabiendo que tiene una línea de tendencia recta, ¿no? Entonces sabemos que es una ecuación de una recta. Para calcular esos parámetros M y B, y para formar esa ecuación que me relaciona Y con X, existen fórmulas. Y es esta fórmula de aquí. Estas fórmulas de aquí provienen del método de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, pero para esa fórmula necesito ciertos términos o cierto grupo de términos que están en esas ecuaciones. Por ejemplo, la sumatoria del producto de X por Y, ¿no? La sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X cuadrados, la sumatoria de X elevado al cuadrado, que es diferente. Y nada más, ¿no? Entonces, debo hallar esos términos primero para luego recién calcular M y B, ¿no? Pero esto simplemente lo vamos a hacer después, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es lo más sencillo, ¿no? Es utilizar el Excel. El Excel te va a calcular el M y el B y te va a dar la ecuación completa sin tú tener que hallar esto primero, ¿no? Simplemente te vas aquí, te vas a línea de tendencia, más opciones y pones presentar la ecuación en el gráfico. Y mira, también pones presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. ¿Ok? Mira, la ecuación ya sabemos cuál es. Ahí está, te está relacionando el valor de Y, es este de aquí, el f de X, con el X mismo, ¿no? Entonces, ahí puedes ver que la pendiente vale 1.492 y el término independiente B vale 2.4708, ¿no? Por similitud nada más. Y con Y, MX es 1.492X. Ah, entonces M vale 1.492. Más B, más 2.47. Ah, entonces ese es el valor de B. ¿Sí? Entonces ponemos que M tiene un valor de 1.492 y B tiene un valor de 2.4708. ¿Sí? Entonces, el Excel te da esos valores. Ahora, existe otra forma de, sin tener que graficar, de hallar M. ¿Ok? Y la otra forma es la siguiente. No ponemos eso, sino ponemos igual, función pendiente, y ponemos los datos de X y de Y. Dice, conocido Y, perdón, ¿no? El primer argumento. Ahí, entonces ponemos toda la fila de Y. Dice, punto y coma, conocido X, ¿no? Y conocido X es esto. Seleccionas todo ese rango, le das Enter y ahí te da, ¿no? El valor. Y más exacto con más decimales, ¿no? En el gráfico solo te da, mira, por ejemplo, en este caso, 3 decimales, ¿no? Pero mira, acá te saca con más decimales. El valor de B sí no se puede, ¿no? No se puede sacar como el valor de la pendiente. Pero, bueno, su valor ya lo tienes del gráfico, ¿no? Cuando quieras la pendiente lo puedes hacer sin el gráfico, con esa función pendiente, relacionando Y con X. Pero si quieres la ecuación total vas a tener que graficar e insertar la ecuación, ¿no? Correspondiente al gráfico. ¿Sí? Entonces de esa manera, así de sencillo, con 2-3 clics, puedes sacar una relación de Y con X, ¿no? Cuando no tienes ecuación y la necesitas. Bien, ¿y qué significa este R cuadrado? Ah, estadística es, ¿no? No sé si han visto. Mira, si lo saben, a ver, lo mencionan. ¿Conocen qué es el R cuadrado? Pueden decir no, para explicarlo así de todo. Bueno, veo que no, porque es tema de estadística. Algunos lo llevan en el colegio, algunos no. Entonces, básicamente el R cuadrado es un coeficiente de correlación, ¿sí? Es el coeficiente de correlación cuadrático. ¿Y qué indica? Bueno, indica qué tan bueno ha sido el ajuste de los datos.
¿A qué me refiero con ajuste? Bueno, lo que pasa es que si este es el Y, digamos el Y experimental, ¿no? El Y experimental. Pero existe el Y, digamos, de la regresión. Regresión. Y no son exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el Y de la regresión? El Y de la regresión es esto, ¿no? El Y de la ecuación. Y si yo pongo el Y de la ecuación, sería 1.492 multiplicado por el valor de X, sumado con 2.4708, ¿no? Lo estiro. Ven que son un poco diferentes. 2.65, 2.47. 5.5, 5.45. 8.4, 8.438. 11.2, 11.4. Pero se parecen, ¿no? Entonces, esta diferencia, el Y experimental y Y de regresión, se debe al error en la experimentación, ¿no? Estos son datos ajustados a la ecuación que te entrega y estos son datos experimentales reales, ¿no? Entonces siempre va a haber una diferencia, pero deben parecerse por lo menos, ¿no? Si lo redondeas, pues prácticamente todos se parecen. Entonces, como les digo, ¿no? Hay una diferencia entre esos. Ahora, esa diferencia lo puede medir el R cuadrado. Y el ajuste es esto, ¿no? Como les dije, estos son datos ajustados. Y este R cuadrado les decía que medía la bondad del ajuste. O sea, qué tan bueno ha sido el ajuste de los datos. Mientras el R cuadrado esté muy cerca a 1, significa que el ajuste ha sido muy bueno, ¿sí? Pero mientras está más cerca al 0, pues significa que ha sido malo la regresión. En este caso es 0.999. Ha sido bueno el ajuste. ¿Cómo me doy cuenta que el ajuste ha sido bueno? Que los datos del Y experimental y el Y de regresión se parezcan, ¿no? 5.5 se parece a 5.45. Claro, si lo redondeo, ¿no? 8.4, 8.4 se parecen. 11.2, 11.4 se parecen. 14, 14.4 se parecen, ¿no? Está buena la regresión. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que la regresión también está buena? Bueno, del gráfico mismo, ¿no? Si la línea de tendencia, esta línea con puntitos, ¿no? Si la línea de tendencia pasa por la mayoría de los puntos, o sea que los corta o los toca, significa que está bien, ¿no? Y los únicos puntos que están un poquito fuera de la línea de tendencia punteada es este punto de aquí y este punto de aquí, ¿no? Como que están apenas rozando, no lo pasa por el medio. Pero en general ha sido un buen ajuste, ¿no? Porque pasa por casi todos los puntos. Entonces, ese R cuadrado mide eso, ¿no? ¿Qué tan bueno ha sido el ajuste? ¿Qué tan bueno representa esta ecuación a los datos experimentales? Es eso. Y eso lo van a usar bastante. Tengo un ejemplo aplicativo, pero ya no me va a dar el tiempo, ¿ok? Lo vemos, lo pasamos para el día viernes. Ya. Entonces continuamos. Wow. Ya, el tema de la regresión. Pero antes de pasar, ¿tienen alguna pregunta? Ya. No. Estadística, que es, bueno, el curso donde se ve el tema de regresiones, todavía se ve en tercer ciclo. Pero este tipo de regresiones se ve desde el segundo ciclo, si no me equivoco, donde aparece el laboratorio de Física 1, ¿ok? En Física 1 van a tener que utilizar, no este método, no el Excel, sino el método de mínimos cuadrados que probablemente les pida el profesor, ¿no? Aquí el valor de M y el valor de B los sacamos al toque porque el Excel me da la ecuación, ¿no? Pero ¿qué pasa si no me la da? Vamos a terminar esto como si fuese de manera presencial, ¿no? Donde tú tienes que hallar con estas cosas los valores de M y B, ¿no? ¿Cómo sería de manera normal, ¿no? De manera formal, mejor dicho. Bueno, tienes que hallarlo con estas ecuaciones, ¿no? Y para eso tenemos que hallar estos términos, ¿no? Ya bueno, esta parte de aquí lo vamos a hacer otro día y vamos a terminar
con el método tradicional, ¿no? Para hallar m y b necesito la sumatoria de x y las sumatorias de y, ¿no? A ver, la sumatoria de, y vamos a insertar símbolo de sumatoria, a ver, está. Símbolo de sumatoria, acá está. Ya, la sumatoria de x la sumatoria de y, la sumatoria de xy, ¿qué más hay? La sumatoria de x cuadrado, ajá, la sumatoria de x cuadrado y nada más, ¿no? No hay nada más. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de x? La suma de todos los x planteados aquí, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer esto, ¿no? Esto más esto y así sucesivamente. Pero para ello existe también la función suma, ¿no? Como mencionaba creo al inicio nuestro compañero. Entonces suma y seleccionamos todo el rango. Cerramos paréntesis, le damos enter, ¿ok? Y así para la sumatoria de y, la suma de todos los y que tenemos. Obviamente los y experimental, ¿no? Esto y de regresión todavía no sale. O sea, esto es con el anterior método. Olvídense de esto un rato. Lo que tenemos son esto nada más. Entonces, ahí está la suma de los y. Suma de x por y. Ahora, la sumatoria de x por y viene a ser, o sea, primero multiplicas, ¿no? X por y de aquí, este con este por este por este por este, y luego lo sumas, ¿no? Si yo lo pongo en una fórmula, bueno, va a salir básicamente como hasta aquí la fórmula. De aquí va a tomar hasta aquí. Entonces, ¿cómo ahorro los pasos de cálculo? Mira, la sumatoria de x y, ¿qué es? Bueno, es sumar esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y así con todos, ¿eh? Entonces va a salir muy largo, ¿sí? Entonces lo que hago, primero, antes de sumar, multiplico. A ver. Voy a hacerlo por aquí. ¿Okay? X por y. Y ahora, esto simplemente lo corro. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Para cada uno. X por y, X por y, X por y, X por y. ¿Sí? Y ahora lo que voy a poner es simplemente igual, función suma, y selecciono todo este rango, ¿no? Acá esto es xy. O x por y. Bien. Ahora la sumatoria de los x cuadrados. Ahora de nuevo, ¿no? Si yo hiciera manualmente la sumatoria de los x cuadrados es hacer esto. X, elevarlo al cuadrado, más este de acá, elevarlo al cuadrado, más, y así sucesivamente con estos 11 términos que son, creo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero voy a elevar x al cuadrado, todos los x elevado al cuadrado, y de aquí nada más simplemente o estiro, le doy doble clic y se autorrellena solo. La sumatoria de los x cuadrados entonces es la suma de todo este rango, ¿no? Que es x cuadrado. Cierro paréntesis y le doy enter. Esto es x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y bien, y con estos términos ya puedo formular recién mi m y mi b, que son fórmulas, ¿no? ¿Y dónde están esas fórmulas? Bueno, están aquí. Están aquí. Ya, entonces m, claro, tienes que poner el valor de n, ¿no? Que aparece aquí. N hace referencia al número de par de datos que tienes, ¿no? O sea, ¿cuántos datos o cuántos pares de datos tienes? Cuentas, ¿no? De 5 a 15, ¿cuántos datos hay? Hay 11, ¿no? Sería 15 menos 5 más 1. Ya. O lo cuentas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos.
Entonces n vale 11. ¿Sí? Entonces, acá el m me dice que es igual. Mira, aquí estamos relacionando todo, ¿no? Todo lo que vimos en fórmulas y funciones. Función suma, cómo multiplicar, elevar al cuadrado, ¿no? Y acá, mira, vamos a juntar todo esto con referencias de celda y una división, ¿no? Entonces, si es una división, lo que les recomiendo es poner abro y cierro paréntesis, slash y abro y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces ponemos n en el numerador, ¿no? N por la sumatoria de xy, ahí está, xy. A ver, n por la sumatoria de xy menos el producto de la sumatoria de x por la sumatoria de y entre n por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y le damos enter. Ahora para b sería, de nuevo, tenemos una fracción, ¿no? Una división. Abro, cierro paréntesis, slash, abro, cierro paréntesis. Sumatoria de y multiplicado por sumatoria de x cuadrado menos sumatoria de x, ¿no? Multiplicado por sumatoria de xy sobre n, referencia de celda, por x cuadrado, por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces al 94 y 2. ¿Sí? Le damos enter y eso es lo que tenemos, ¿no? Esas serían nuestras respuestas formales que teníamos que hacer. Entonces mira, todo este procedimiento que se hizo desde agregar dos filas más, formular todo esto y hallar esto con estas fórmulas en presencial, cuando así era la modalidad, ¿no? Tú tenías que hallar, por ejemplo, esto sin Excel tendrías que calcular cada uno en la calculadora, ¿no? Y acá son 11 cálculos más. Aquí, bueno, sumabas todo esto, que ponerlo en la calculadora ya es, bueno, tedioso. Sumabas todo lo y, que ya es tedioso. Los xy, también, ¿no? Todo esto de aquí. Los x cuadrados, bueno, tenías que sumar todo esto. Poner, bueno, el 11 ya es sencillo. Y formular todo esto luego. Pero mira, el Excel te ayuda. Porque simplemente colocas los datos, graficas y te da la ecuación. Entonces, todo lo que hemos hecho aquí, bueno, sale en 4 clics, ¿no? Con el Excel. Y eso es lo sencillo. Y van a ver este tema de regresión, o sea, lo van a ver desde el segundo ciclo y toda la carrera. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro ya cursando noveno, entro a noveno ciclo y lo sigo viendo, ¿sí? En cursos de octavo, por ejemplo, ingeniería de las reacciones químicas, acá tenía un ejemplo aplicativo, sí, mira, este es un ejercicio de ingeniería de las reacciones químicas y básicamente el 90% del ejercicio consiste en saber hacer una regresión. Entonces, eso lo que estamos viendo aquí es bastante importante, ¿no? Este tema de la regresión. Bien, entonces ya con los valores de y y de m ya tenemos nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación sería esta de aquí. Y igual a mx más b, pero m es 1.4920227. Por ejemplo, lo trunco ahí, ¿no? Ya no pongo 3. X más b, que es 2.4707727, ¿no? Y esa sería mi ecuación. Vamos a comparar con la que teníamos arriba. La que teníamos arriba es 1.492. Ahí está, 1.492 más 2.4708. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Si yo redondeo ambos, me va a salir eso. 1.492, el siguiente 0, entonces a 1.492. 2.4708, yo redondeo esto, 2.4707 y el siguiente 7, entonces es 0.8. Y es lo que me entrega aquí, ¿no? Y para darnos cuenta más rápido, entonces mira, miramos el m. La pendiente nos sale esto y la pendiente que hicimos con la función pendiente nos sale igualito, ¿no? Entonces vemos que el Excel está trabajando probablemente con el método de mínimos cuadrados, ¿no? Y es lo mismo, solo que ya el Excel te lo entrega rápido sin tener que mostrarte los cálculos que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Pero
este tema de mínimos cuadrados, ustedes en los primeros ciclos los van a tener que hacer así, porque así es el procedimiento. Así se debe comprender las cosas y cómo salen, ¿no? Ahora, luego ya en los cursos, como les digo, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo es de un curso de octavo ciclo. Ya la regresión lo haces con Excel, porque no es lo más importante, ¿no? En este curso de Ingeniería de las Reacciones Químicas, lo más importante es entender los procedimientos relacionados al curso, porque lo de matemática, lo de estadística, ya debiste haberlo aprendido desde el inicio, ¿no? Pero sí, el tema de regresión es importante. Tanto el tema de realizarlo manualmente y de manera formal con estas ecuaciones, como hacerlo con Excel, ¿no? Bien, ya siendo la 1 y 5, vamos a dar por terminada esta sesión. Vamos a guardar el Excel. Voy a dejar de grabar, ¿ok?